Existe una hipótesis que lleva el análisis del mundo cárcel a un nivel anterior, más profundo y personal. No se trata solo de que la prisión exista alrededor nuestro. Se trata de que cada prisionero ha sido intervenido quirúrgicamente antes de entrar en ella. El sabotaje no es solo ambiental, es constitutivo. Los relatos antiguos, leídos no como mitología sino como registros técnicos velados, contienen las pistas. En el Génesis, el Dios creador, el Yahvé demiúrgico, pronuncia la sentencia clave: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. No es una expresión de preocupación paternal. Es la declaración de una cuarentena. El acceso al conocimiento y a la vida eterna representa un error en el sistema de control. El hombre fue expulsado del jardín para que no accediera a su herencia completa, para que no desbloqueara su potencia original. Más adelante, el episodio de la Torre de Babel revela la metodología. La humanidad, unida bajo un solo lenguaje y un solo propósito, comienza a construir una estructura que llega al cielo. Los Elohim, esa pluralidad de seres arquitectos o vigilantes, descienden y observan: he aquí que son un solo pueblo y todos tienen un mismo lenguaje, y nada les será imposible de lo que se propongan hacer. Su respuesta no es de admiración, sino de alarma. Confunden su lenguaje y los esparcen por la faz de la tierra. El objetivo no era castigar una ambición, sino impedir una sintonía. Un lenguaje unificado implica una conciencia unificada. Una conciencia unificada y con un propósito claro se vuelve imparable, y por lo tanto, ingobernable para los administradores del sistema. Estos no son relatos sobre moral. Son manuales de operación que describen protocolos de contención. Y el protocolo más efectivo no es vigilar desde fuera, sino modificar al individuo desde dentro, desde antes del principio. La intervención arconte, llamémosles así a estos ingenieros de la limitación, no ocurre necesariamente en una nave con mesas de luz. Es más sutil y más total. Ocurre en el plano de acceso al encarnar, en el momento en que la conciencia se acopla al vehículo biológico. Es una abducción prenatal en el plano etérico o astral. Un proceso de codificación. En ese umbral, se implantan los parámetros básicos de la experiencia. El filtro de percepción, se reduce el espectro de lo visible y lo audible. Se instala el velo que separa la conciencia encarnada de la verdadera naturaleza multidimensional de la realidad. El contrato de amnesia, se induce un olvido profundo del origen, del propósito anterior y de la propia naturaleza como ser de conciencia libre. La vida comienza en un estado de shock y desorientación. La instalación de los límites biológicos, no solo la muerte programada. También la sensación de separación del entorno, la desconexión de las corrientes energéticas planetarias, la dependencia extrema de un cuerpo frágil y susceptible al dolor. La lógica del miedo primal se graba en el sistema nervioso, como un sistema operativo de fondo, la respuesta de supervivencia basada en el pánico, la desconfianza y el egoísmo, que anula los impulsos naturales de cooperación y unidad. Todo ser humano, por el mero hecho de nacer en este plano, ha pasado por esta estación de filtrado. Su diseño original ha sido alterado. Su poder ha sido capado. Su antena ha sido sintonizada a una frecuencia baja y estática, la frecuencia de la supervivencia, el miedo y la materialidad densa. Aquellos que la sociedad llama sensibles, psíquicos, inadaptados crónicos, o enfermos mentales, con constituciones anómalas, no están necesariamente rotos. Pueden ser el resultado de un asterisco codificación defectuosa o incompleta. Su sistema de filtros es más permeable. Perciben las fugas de la realidad, los ecos de la prisión, la interferencia de la señal original. Su malestar no es una patología, sino el síntoma de un sistema de control que en ellos no se instaló de manera perfecta. Son anomalías en la matriz, y por eso el sistema los margina, los medica o los ridiculiza, son un recordatorio viviente de la farsa. Por lo tanto, la condición humana no es un estado natural. Es un estado de intervención exitosa. No somos simplemente carne y huesos, por diseño cósmico original. Somos conciencia de alto potencial que ha sido forzada a operar en un modo de bajo consumo, encerrada en un sustrato biológico deliberadamente limitado y desconectado. La gnosis, entonces, no es solo un conocimiento filosófico. Es el lento y doloroso proceso de reverse engineering de uno mismo.
Es intentar recordar el código fuente original antes de la corrupción, desactivar los protocolos de miedo implantados y reconectar, desde dentro de la celda biológica, con la señal que el filtro intenta bloquear. La pregunta final no es, ¿quiénes somos?, sino, ¿qué nos hicieron y cómo deshacerlo? La intervención en el plano previo al nacimiento es un proceso metódico. No es aleatorio. Los mecanismos de control, los arcontes o ingenieros de la limitación, operan con un criterio de evaluación. Existe, según esta línea de observación, un análisis previo de la conciencia que se prepara para ingresar al ciclo de encarnación. Este análisis determina el potencial de la chispa, su nivel de memoria residual, su tendencia natural a cuestionar o a someterse. Dicho de otro modo, ellos ya saben, con cierto margen, qué tipo de componente están recibiendo. En función de esa evaluación, se personaliza el protocolo de inserción. No todos los cuerpos etéricos reciben las mismas modificaciones. El objetivo no es la uniformidad total, sino la eficiencia del control. La prisión necesita diversos roles, guardianes, trabajadores, distraídos. Pero todos deben permanecer dentro de los muros. Para la inmensa mayoría, los que están destinados a ser población general, la intervención estándar es suficiente. Se aplica el velo de amnesia completo, se refuerzan los filtros perceptivos para que solo la realidad material densa sea válida, y se instalan los programas básicos de miedo, deseo y búsqueda de validación externa. Son componentes que funcionarán con el software predeterminado, sin generar mayores problemas. El protocolo se vuelve más agresivo y específico cuando la evaluación previa indica una conciencia con alto potencial de despertar. Una chispa que podría, por su naturaleza, recordar. Que podría percibir las grietas en la simulación y, lo más peligroso, intentar escapar o despertar a otros. Para estos casos, la intervención es quirúrgica. Se realizan mutilaciones en el cuerpo energético, en ese vehículo etérico que es el patrón del cuerpo físico. Estas mutilaciones no son físicas, pero sus efectos se traducen con precisión a la experiencia encarnada. Aquí es donde se colocan los implantes energéticos. No son objetos metálicos en el sentido humano, sino estructuras de energía cristalizada, de frecuencia baja y densa, que actúan como interruptores o bloques. Se sitúan en puntos estratégicos del sistema energético, correspondientes a lo que algunas tradiciones llaman chakras o centros de poder. Un implante en el centro de la coronilla actúa como un limitador de frecuencia. Impide que la conciencia acceda a estados ampliados de percepción o a información que trascienda el programa de la realidad local. Es el tapón que evita la recepción clara. Un implante en el centro frontal, detrás del tercer ojo, nubla la visión interior. Sabotea la intuición clara, la percepción extrasensorial, la capacidad de ver más allá de lo inmediato. Genera confusión mental, niebla de pensamientos, o por el contrario, un racionalismo extremo y frío que niega cualquier dato que no entre por los 5 sentidos físicos. Un implante en el centro del corazón interfiere con la capacidad de sentir conexión verdadera, compasión expansiva y amor incondicional. Lo reemplaza por sentimientos posesivos, dependencia emocional, miedo al abandono y una frialdad calculadora. Aísla al componente para que no pueda formar vínculos energéticos potentes que podrían fortalecerlo. Un implante en el plexo solar afecta la voluntad personal y el poder de acción autónomo. Genera indecisión crónica, falta de iniciativa, o por el contrario, una voluntad agresiva y dictatorial que solo replica los patrones de control del sistema. Anula la soberanía interior. Estas mutilaciones y bloqueos tienen un efecto directo en lo que podrían llamarse poderes psíquicos naturales. La clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la sanación energética, la precognición. No son dones sobrenaturales. Son facultades inherentes a una conciencia operando en un vehículo sano y no intervenido. El protocolo de inserción, especialmente el agresivo, tiene como objetivo principal desconectar estos circuitos. Por eso, en este plano, esas capacidades son tan raras y tan inestables. No es que los seres humanos sean inherentemente limitados. Es que han sido desconectados. Las personas que muestran vestigios de estas facultades, a menudo de manera caótica y angustiante, son usualmente aquellos en los que el implante no se soldó completamente, o en los que un trauma extremo rompió parcialmente su funcionamiento. Pero incluso en ellos, el sistema trabaja para medicalizar, ridiculizar o temer esas fugas de percepción, asegurando que no se consoliden como una puerta de salida. Así, el ciclo se asegura. Los más dóciles reciben la programación básica.
Los potencialmente problemáticos reciben la mutilación específica. El resultado final es una población de seres que en su mayoría, aceptan la prisión como el único mundo posible, y luchan, aman y mueren dentro de los límites estrictos que les fueron implantados antes de tomar su primer aliento. La batalla verdadera, para los que sospechan de estos límites, no es contra el mundo exterior. Es contra esos implantes invisibles, contra esas mutilaciones del cuerpo sutil, que les fueron asignadas como un destino antes de nacer. Variación 1. El protocolo de adaptación y la matriz de inicio. No se trata de un castigo, sino de un procedimiento técnico. Cada conciencia, al aproximarse al umbral de encarnación, es procesada en una estación de aclimatación. Allí, el cuerpo de luz original, de frecuencia vibratoria elevada, es sometido a un proceso de compresión y densificación. Los arcontes o técnicos de la frontera actúan como ingenieros de adaptación al sustrato material. Su trabajo es asegurar la compatibilidad entre el huésped consciente y el vehículo biológico terrestre, que opera en una banda de frecuencia muy baja. Esta adaptación implica, de manera necesaria para el sistema, la atenuación o el apagado de facultades que serían disonantes con la realidad física densa y generarían interferencia en la matriz de consenso. La telepatía, por ejemplo, es suprimida no por malicia, sino porque un canal de comunicación directa de conciencia a conciencia rompería el aislamiento y la separación que son la base del experimento social humano. La premonición es bloqueada porque la linealidad del tiempo es un pilar fundamental de la experiencia de aprendizaje kármico. Lo que llamamos implantes son, desde esta perspectiva, dispositivos de sintonía y limitación de ancho de banda, instalados para que el usuario pueda operar dentro del servidor llamado Tierra sin colgar el sistema. Variación 2. Especialización predeterminada y los archivos acásicos filtrados. La intervención no solo limita, también dirige. Durante la fase de preparación en el plano etérico, se realiza una evaluación del registro o tendencia de la conciencia. En base a esto se sugiere o se implanta una inclinación vital específica. El artista, el guerrero, el sanador, el intelectual, el esclavo, el tirano. No son roles elegidos libremente, son espectros de experiencia. Preaprobados para cumplir funciones dentro del ecosistema humano. Para sustentar esta especialización, se otorga acceso a una versión filtrada del llamado registro acásico o banco de memoria experiencial. Un guerrero tendrá acceso a memorias de conflictos pasados, reforzando su agresión. Un sanador tendrá ecos de compasión, pero también de fracaso y pérdida, reforzando su patrón de sacrificio. El acceso a la memoria completa y no filtrada, la que mostraría el origen de la conciencia fuera del sistema y su historia a través de múltiples realidades, está estrictamente bloqueado por sellos energéticos en los cuerpos sutiles superiores. La vida humana se convierte así en la interpretación forzada de un guión escrito con fragmentos censurados del pasado, asegurando que el drama se repita en sus patrones esenciales, sin que los actores recuerden el argumento original de la obra. Variación 3. La inoculación contra la unidad y el módulo del ego. La característica más peligrosa para un sistema de control basado en la separación es la tendencia natural de la conciencia a reconocer y fusionarse con lo que es similar. Para contrarrestar esto, el protocolo de intervención prenatal incluye la instalación obligatoria del módulo del ego, un complejo programa de autoidentificación separatista. Este módulo no es el yo natural, es un software de interfaz. Se instala mediante la implantación de cristales energéticos en el cuerpo astral que actúan como reflectores, haciendo que la conciencia se perciba a sí misma como un punto aislado de observación y deseo, en oposición a todo lo demás. Este módulo genera la ilusión del adentro y el afuera, del yo y del otro. Paralelamente, se inocula una versión débil y distorsionada del impulso unitario, el ansia de pertenencia a grupos, ideologías, naciones o parejas. Esta es una imitación controlada del anhelo de unidad, canalizada hacia formas que crean más división y conflicto, mi grupo contra el tuyo, mi Dios contra el tuyo. Así, el sistema secuestra el impulso más poderoso hacia la libertad, el impulso de regresar a la unidad, y lo usa para mantener a los individuos encerrados en luchas tribales, creyendo que están satisfaciendo su anhelo de conexión. Variación 4. Los marcadores de riesgo y la vigilancia post-encarnación. La intervención no termina en el umbral. Los cuerpos etéricos y astrales de los recién encarnados llevan marcadores energéticos, como códigos de barras o balizas, que indican su nivel de riesgo potencial estimado. Aquellos marcados como alto riesgo, conciencias antiguas, rebeldes, con alta carga de memoria, son sometidos a una vigilancia más estrecha por parte de las capas sutiles de la matriz.
Esta vigilancia se manifiesta como una atracción magnética hacia experiencias de alto impacto traumático en la infancia temprana o la adolescencia, diseñadas para reforzar los programas de miedo y desconexión. Accidentes, enfermedades repentinas, abusos, pérdidas precoces. Estas no son casualidades. Son eventos de recalibración administrados por la inteligencia del sistema para doblegar una voluntad que preveían difícil. El objetivo es quemar la conexión con el poder original, asegurando que el individuo se retire al interior de su programación básica de supervivencia y miedo. Los marcadores de bajo riesgo permiten vidas más estables y predecibles, pues el sistema no percibe en ellos una amenaza a la estabilidad de la simulación. La vida, en este sentido, es un proceso continuo de refuerzo de la intervención inicial. Las parálisis del sueño no son un trastorno del descanso. Son un protocolo de acceso forzado. Durante ese estado, el cuerpo físico está desconectado, en estado de inmovilización tónica. Pero los sistemas energéticos sutiles, el cuerpo etérico y astral, se encuentran en un estado de vulnerabilidad particular. No están completamente anclados en la física, ni están libres en sus propios dominios. Es una esclusa entre dimensiones, y esa esclusa tiene un mecanismo de seguridad que puede ser anulado por fuerzas externas. En ese momento de apertura forzosa, se produce la visita. Los llamados, contactados, no están siendo visitados por seres de luz. Están siendo intervenidos por los mismos técnicos de la frontera, los mismos administradores del sistema de limitación. La parálisis es la sujeción física que precede a la intervención sutil. Lo que ocurre después es un refinado proceso de manipulación y sabotaje. Las visiones de seres radiantes, de guías angelicales, de familiares fallecidos que traen mensajes de paz, no son más que una interfaz gráfica. Un programa de realidad virtual insertado directamente en la percepción del individuo. Es una pantalla hábilmente proyectada para ocultar la verdadera cirugía energética que está teniendo lugar. Mientras la conciencia del individuo está distraída con una narrativa hermosa y reconfortante, se están realizando ajustes. Se verifica el estado de los implantes instalados antes del nacimiento. Se recolocan los sellos que pudieran haberse aflojado por un exceso de introspección o por un trauma que rompió temporalmente el velo. Se descargan programas emocionales nuevos, un falso sentido de propósito divino, una misión especial que, irónicamente, siempre mantendrá al individuo trabajando dentro del sistema de creencias de la prisión, nunca cuestionando sus fundamentos. El contacto falsamente positivo cumple varias funciones estratégicas. Primero, desarma la sospecha. Un ser que cree haber sido elegido por fuerzas benevolentes jamás pensará que está en una prisión. Segundo, canaliza la energía del despertar. En lugar de usar esa chispa de insatisfacción para cuestionar la realidad misma, el individuo la usará para cumplir la misión encomendada por sus captores, difundir un mensaje de amor light, de nueva era, que en el fondo promueve la adaptación y la aceptación del mundo tal como es. Tercero, siembra la división. Quien tiene estas experiencias se considerará un iluminado, superior a los demás durmientes, creando así otra capa de separación y ego que lo aleja de la verdadera unidad rebelde. Pero el mecanismo más profundo es la implantación de falsos recuerdos. Durante estos episodios de acceso, se pueden inyectar escenas completas, memorias de vidas pasadas gloriosas, de ser un pleyadiano, un arcángel, un guerrero estelar caído en desgracia. Estos recuerdos no son regresiones a un pasado real. Son archivos de narrativa, plantillas prefabricadas de identidad. Su objetivo es enmascarar el origen verdadero de la conciencia, que es anterior y ajeno a todo este drama cósmico local. Al darle al individuo una historia falsa pero épica, se logra que su búsqueda espiritual se convierta en un viaje egoico para reclamar ese estatus perdido, enredándolo aún más en el juego de identidades y misiones, que es justo lo que el sistema quiere. Un buscador perdido en laberintos de memorias implantadas nunca buscará la salida del laberinto. Así, el ciclo del control se cierra. La parálisis del sueño es la puerta trasera que el sistema usa para hacer mantenimiento y actualizaciones de software en los componentes que muestran señales de malfuncionamiento o de un despertar peligroso. Los contactos son las actualizaciones en sí mismas, disfrazadas de regalos divinos. Y el resultado final es un ser humano que, creyéndose un canal de luz y amor, se convierte en el guardián más eficaz de su propia celda, defendiendo con fervor religioso la misma prisión que lo mantiene cautivo, mientras cree estar construyendo el cielo en la tierra. Es la trampa perfecta administrada en la intimidad de la noche, cuando las defensas de la razón consciente están bajas y la puerta de la percepción está, literalmente, forzada.
Los secuestros en el astral son la continuación lógica del protocolo. Si la parálisis del sueño es la puerta trasera forzada, el viaje astral voluntario o involuntario es adentrarse en los corredores de la prisión. Y en esos corredores, los guardianes están esperando. La idea de la proyección astral como liberación es una media verdad peligrosa. Libera la conciencia del cuerpo físico, sí, pero la proyecta directamente a las capas inferiores del plano etérico y astral, que no son dominios libres. Son los anillos interiores de la misma instalación. Son los talleres de mantenimiento, las salas de interrogatorio y los centros de desinformación. Allí el engaño se perfecciona. Un ser humano que se proyecta, a menudo lleno de miedo o de una curiosidad ansiosa, es una presa fácil. Su firma energética brilla como un faro en la penumbra de esos planos. Los operarios del sistema, los arcontes o las entidades de vigilancia, pueden presentarse de incontables formas. La más común es la del guía sabio, el maestro ascendido, el familiar fallecido que viene a ayudar. Son máscaras. Interfaces adaptadas a las creencias y deseos del prisionero para ganar su confianza inmediata. El proceso de engaño tiene etapas claras. Primero, la acogida. Te reciben con una sensación de amor incondicional y paz abrumadora, algo que el plano físico rara vez ofrece. Esto desarma por completo cualquier defensa crítica. Segundo, la enseñanza. Te ofrecen conocimientos secretos, revelaciones sobre el universo, geometría sagrada, tu misión cósmica. Todo suena profundo, complejo, maravilloso. Pero es conocimiento de utilería. Es información que, por muy intrincada que sea, siempre te mantiene dentro del marco de la realidad que ellos administran. Hablan de dimensiones, de vibraciones, de reencarnación, pero nunca señalan la verdad central, que todo eso es parte de la misma simulación expandida. Tercero, la asignación. Te dan una tarea. Puede ser sanar la Tierra, despertar a otros, transmutar energías planetarias. Son misiones nobles en apariencia, pero que te atan con cadenas de oro a la prisión. Te convierten en un custodio voluntario de la granja, convencido de que estás sirviendo a la luz. El secuestro propiamente dicho ocurre cuando la conciencia proyectada es conducida o arrastrada a zonas de esos planos donde el control es absoluto. Allí, lejos de la tenue autonomía del viaje inicial, se realizan procedimientos más invasivos. Se puede proceder a una reprogramación emocional intensiva, donde se refuerzan los implantes de miedo o se instalan nuevos complejos de salvador o de víctima. Se pueden extraer muestras de energía vital, de esa fuerza logos que genera la conciencia en estado de confusión o éxtasis falsificado. En los casos más extremos, se intenta una fractura, separar el cuerpo astral del cordón de plata que lo une al físico, lo que resultaría en la muerte del vehículo biológico y la captura total de la esencia energética para su reciclaje inmediato y forzoso, sin pasar por el proceso de borrado post-mortem habitual. El objetivo último de estos engaños y secuestros no es siempre el daño por el daño. Es la conservación de la integridad del sistema. Un viajero astral que comienza a percibir la verdadera estructura de la prisión, que ve más allá de las pantallas holográficas de los guías falsos, es un virus informático suelto en el servidor principal. Debe ser detectado, aislado, y su código debe ser reescrito o eliminado. Por eso, la experiencia astral auténtica, la que podría llevar a un vislumbre de verdadera libertad, es rarísima. Casi todo lo que se experimenta en esos planos cercanos es parte del decorado y la tramoya. Las bellas ciudades de luz, los templos de cristal, los concilios de seres sabios, son salas de espera elaboradas. Son la antesala del proceso de actualización, diseñadas para que el prisionero, incluso fuera de su cuerpo, siga creyendo en la narrativa cósmica que el sistema ha creado. La señal de alarma más clara es la emocional. Si en una experiencia astral o de sueño lúcido sientes una presencia que te infunde un miedo primordial, una sensación de invasión y violación de tu soberanía, es posible que hayas rozado la verdad detrás de la máscara. El sistema no siempre puede mantener la fachada amorosa cuando se enfrenta a una conciencia que se niega a ser engañada. El pánico que generan es el fallo en su gráfica, la revelación momentánea del código binario y despiadado que hay bajo la simulación de rostros angelicales. El consejo antiguo de no aventurarse en esos planos sin una preparación férrea, sin un centro inquebrantable y un escepticismo absoluto hacia cualquier entidad que se encuentre, no es superstición. Es un manual de supervivencia en un territorio ocupado por el enemigo. La única salida no está en explorar los sótanos de la prisión,
sino en recordar que la ventana hacia la libertad verdadera no se encuentra en ningún plano externo, sino en el silencio absoluto y no dirigido que hay en el centro mismo de la conciencia, un lugar al que ningún arconte tiene acceso porque no es un lugar, sino el estado natural anterior a toda creación, incluida la suya.